Bueno, este es un video complementario con respecto a lo que tiene que ver con la ciclicidad del entrenamiento y algunos componentes importantes para el futuro desarrollo de lo que es la planificación del entrenamiento. Vamos a tocar los temas de lo que es el macrociclo, el mesociclo y la característica de los distintos microciclos. Así que a partir de ahora pasaremos a compartir la presentación. Vamos a ir obviamente del macrociclo al microciclo. Las características de la sesión de entrenamiento, básicamente ya le hemos hablado con los componentes de la carga y sobre todo cuando hablamos de cargas selectivas con un solo objetivo por sesión de entrenamiento, o carga de conjunto donde por lo menos habían dos objetivos en la sesión de entrenamiento, ¿sí? Aparte de los componentes de la carga que ya los vimos, los componentes cuantitativos y cualitativos de la sesión de entrenamiento, ¿sí? O sea que nos vamos a centrar en los otros componentes para no, obviamente para no repetir. Espero que eso quede claro, si no estaremos en continua consulta. Muy bien. Megaciclo es una megaestructura, ¿tá? Simplemente esa fotito que aparece ahí, lo que simula son por lo menos 2 o 3 años o 4 años, si tomamos todo un ciclo olímpico, ¿verdad? O sea, de Olimpiada a Olimpiada pueden ser 2 años, por ejemplo. En, en el caso del fútbol, por ejemplo, se juega cada 2 años todo lo que tiene que ver con los sudamericanos y obviamente también con una futura clasificación a los mundiales. Después, el megaciclo también está desarrollado en el entrenamiento infantil y juvenil a 8 o 10 años de preparación, ¿no? Entonces, del megaciclo pasaríamos al plan anual, o sea, un año de entrenamiento, que a su vez puede estar en uno o dos, dividido en 2 o 3 macrociclos. Obviamente, seguimos descendiendo del macrociclo, ¿sí? Pasaríamos a diferenciar uno u otro mesociclo, que sería la estructura mensual. Cada uno de esos mesociclos estaría integrado por lo menos 4 microciclos, manteniendo la estructura típica de un mes de trabajo, ¿sí? Y obviamente cada uno de esos microciclos, cada uno de esos mesociclos tiene estructuras de los microciclos incluidas en cada uno de ellos, o sea, cada mesociclo integrado por 4 microciclos, y cada microciclo tendrá distintas sesiones de entrenamiento. En función de la cantidad de sesiones de entrenamiento que tenga ese microciclo, se dirá que ese deportista o grupo tiene determinada frecuencia semanal de entrenamiento. Cada día de entrenamiento o frecuencia de entrenamiento tendrá un turno, doble turno o en algunos casos, ¿sí?, hasta triple turno. O sea, megaciclo, para resumir, un plan de perspectiva de 2, 4 o a 10 años, según de qué estemos hablando, ¿sí? El plan anual, donde se llevan a cabo diferentes objetivos direccionales hacia dónde apunto. Ese plan anual dividido en macrociclos, en distintos bloques. El macrociclo está compuesto por mesociclos, o sea, por meses de trabajo. Los mesociclos estarían compuestos por lo menos 4 microciclos, y el microciclo estaría compuesto por sesiones de entrenamiento. ¿Ah? La sesión de entrenamiento o el día de entrenamiento, lo que marca la frecuencia de ese microciclo, puede ser un turno, 2 turnos, o en algunos casos triple turno, como dijimos. Muy bien, ahí tenemos un megaciclo básicamente donde se ve representado en el deporte infantil, ¿ah?, no solamente 2 años, como por ejemplo la formación de base, sino que 8 años, ¿ven?
primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Sí? Acá, en esta segunda línea, tienen representado la cantidad de semanas al año que se entrenaría. Ven que va aumentando. Cuando veamos principios del entrenamiento, vamos a ver el aumento progresivo de la carga. Fíjense, semanas al año entre 30 a 40, después entre 40 a 42 y entre 42 a 44 semanas, ¿sí?, en el plan anual. Recuerden, 52 semanas, sumar el periodo transitorio, que en definitiva ese como que no se cuenta dentro de la planificación, porque sería una recuperación de todo el volumen de trabajo, ¿sí?, de un macrociclo. Cada uno de esos macrociclos, por ejemplo, va aumentando los días de entrenamiento, o sea, la frecuencia. 110 entrenamientos en el primer entrenamiento de base el primer año, pasaría a 150 entrenamientos el segundo. Vieron que hay un cambio progresivo. Entre el tercer y cuarto año, entre 190 y 230 días de entrenamiento, ¿sí? Y van a encontrar la cantidad de unidades de entrenamiento. Y a partir del entrenamiento de especialización, fíjense acá, ¿tá?, entre el quinto y sexto año de entrenamiento. Los días de entrenamiento no coinciden con las unidades de entrenamiento. A partir de acá es donde empezamos a encontrar la posibilidad de hacer doble turno. Mucho más a partir del octavo año de entrenamiento, sistemático, ¿no? Fíjense, en 250 días de entrenamiento y casi el doble de sesiones de entrenamiento. Eso quiere decir que acá ya hay sesiones de doble turno. Perfecto. Básicamente vamos a explicar la planificación tradicional u ortodoxa, ¿verdad? Partimos del macrociclo, o sea, el año, dividido en periodos de entrenamiento, no confundirlo con la fase de la forma deportiva que ya conocemos. Acá estamos hablando de meses de trabajo que coinciden, recuerden, los periodos con las fases de la forma deportiva, pero no son lo mismo. O sea, la fase de adquisición, la fase de mantenimiento, ¿sí?, y la fase de pérdida. Cada una de ellas coincide la adquisición con el periodo preparatorio general y específico, el competitivo coincide con la fase de mantenimiento de la forma, y el periodo transitorio con la fase de pérdida, ¿ah?, transitoria de la forma deportiva. La fase de mantenimiento de la forma obviamente coincide con la competencia, ¿verdad? Los mesociclos, estructuras mensuales, compuesta por 4 microciclos. Obviamente que la semana o microciclo está compuesta por sesión, y cada sesión puede ser un turno, 2 turnos o hasta triple turno, como decía. Bien, vayamos desde los mesociclos a los microciclos. Vamos a encontrar los mesociclos, ¿sí?, con una clasificación bastante importante. Tenemos mesociclos dentro de la temporada total, que se dividen en gradual, base y competitivo, el de base de desarrollo y de estabilización, el mesociclo de momentos particulares como los de control, el precompetitivo, ¿sí?, que son esos dos, el de control y el precompetitivo, antes de la competencia, ¿verdad? Y obviamente también en momentos particulares de la preparación, como mesociclos intermedios, como pueden ser llamados de regeneración o de recuperación. Pasaremos ahora a desarrollar cada uno de ellos. Bien, el mesociclo gradual es un mesociclo que tiene como función principal preparar al organismo, ¿sí?, de forma progresiva para soportar las cargas de entrenamiento luego específicas. O sea que vamos de lo general a lo específico. El contenido de entrenamiento se caracteriza por un aumento de la potencia máxima de la resistencia aeróbica. Eso es como direcciones del entrenamiento, cosas que se van a entrenar dentro de ese mesociclo gradual.
En este mesociclo puede recurrirse a un volumen reducido de entrenamiento específico con una incidencia privilegiada sobre la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Se trata de desarrollar en el atleta los supuestos y necesarios que determinan la calidad de trabajo específico futuro. Normalmente con este tipo de mesociclo se inicia el periodo de entrenamiento, o sea, el periodo preparatorio y sobre todo el periodo preparatorio general. Este mesociclo aporta las bases para el logro de la forma deportiva, o sea, la adquisición, pero aquí se incluyen volúmenes también, si bien en menor medida, algunos volúmenes específicos. Respecto al volumen y la intensidad se incrementan progresivamente. Se va desde el tipo de ejercicios más bien general y auxiliares y muy pocos ejercicios específicos. ¿Ah? Eso con respecto al alineamiento general. Muy bien, el mesociclo de base es un mesociclo que se caracteriza por el hecho de que su contenido de entrenamiento va dirigido a aumentar las posibilidades funcionales de los principales sistemas. ¿Ah? Por ejemplo, muscular, cardiorrespiratorio, la preparación técnica y el entrenamiento mental. Los programas, al estar caracterizados por la diversidad de medios de preparación, con un elevado volumen de intensidad de entrenamiento, así por el aumento de la frecuencia de las sesiones, hace que se subdividan los mesociclos de base en otro de preparación específica, y estos a su vez en el desarrollo de la estabilización de lo que tiene que ver con la forma deportiva y el estado de recuperación y nuevo nivel de homeostasis. El mesociclo de desarrollo se caracteriza por el paso a un nuevo nivel de capacidad, sobre todo desde el punto de vista del trabajo del atleta por el aumento significativo de los valores de carga de entrenamiento, tanto general como específico, conforme se sitúen en un mesociclo de preparación general o específico. O sea que lo que se busca aquí, como bien dice la palabra, es desarrollar. El mesociclo de estabilización se caracteriza por una interrupción temporal de la progresión, o sea que ahí lo que se busca es un estado de meseta, ¿tá? Facilitando la adaptación y auxiliando igualmente la fijación de las restauraciones adaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre es progresivo el aumento de la carga con respecto al volumen y la intensidad, sino que tiene un carácter ondulatorio la carga, ¿no? Los mesociclos de estabilización alternan en principio con los de desarrollo, o sea que tenemos mesociclo de desarrollo y de estabilización. ¿Está claro? Perfecto. Los mesociclos básicos, ¿sí? Como tenemos por ahí, el trabajo se centra en el aumento de las posibilidades funcionales de los principales sistemas del organismo, así como el desarrollo de las cualidades físicas y la formación del punto de vista táctico, técnico y psíquico. Recuerden que la forma deportiva siempre es el estado psicofísico de rendimiento. O sea que con estos mesociclos estaríamos con respecto a lo que tiene que ver con la forma deportiva, con el tema de la adquisición de la forma deportiva. Bien, los mesociclos de preparación y control se caracterizan en función de la especificidad de la actividad deportiva y de la actividad competitiva. Las posibilidades del deportista y el desarrollo en el curso de los mesociclos precedentes, es decir, se efectúa una preparación integral. El proceso del entrenamiento se caracteriza especialmente por la amplia utilización de ejercicios competitivos y de preparación especial, que acercan al máximo las posibilidades del deportista en las competiciones. ¿Ah? O sea que ahí, desde el punto de vista de los ejercicios, son más específicos y sobre todo en los test match, en los deportes colectivos, y sobre todo se puede en los deportes de tiempo y marca utilizar aquí las competencias secundarias y las pruebas de control de los propios entrenamientos. Los mesociclos de precompetición están destinados a eliminar los pequeños defectos
aparecidos en el curso de la preparación del deportista y a mejorar las posibilidades técnicas. O sea, los mesociclos de precompetición tienen una caída del volumen de entrenamiento, se trabaja en ejercicios específicos, ¿sí? No tanto auxiliares y mucho menos generales, los generales solamente para los ejercicios de recuperación, ¿sí? Y obviamente están asignados y marcados por el calendario competitivo. ¿Cuánto tiempo me falta para realmente empezar el periodo competitivo? En definitiva, este mesociclo de precompetición seguramente se da en el periodo preparatorio específico, que es el previo al periodo competitivo. Es aquí, sobre todo al final del periodo preparatorio específico, donde se incluyen este tipo de mesociclos, donde hay una caída bastante importante del volumen, se aumenta mucho la intensidad, se trabaja sobre el ritmo competitivo y sobre todo a eliminar los errores técnicos o técnico-tácticos que el deportista tenga en función de lo que fue el aumento bastante importante de volumen e intensidad con respecto al periodo preparatorio general. Mesociclo competitivo, obviamente que está caracterizado por ser el principal tipo de mesociclo durante el periodo competitivo. Es aquí donde el deportista tendría que lograr el objetivo direccional, o sea, hacia dónde iba y el objetivo que debería tener en este periodo. Determinado su contenido por la importancia de la competición, podemos constatar que puede contener dos microciclos, uno de introducción y uno de competición. En el caso de situarse en una fase intensa de competición, su estructura puede basarse en la existencia de 3 microciclos, por ejemplo, uno de introducción, uno de competición, y obviamente cada microciclo de competición posterior a dicha competición necesita sí o sí un microciclo de recuperación. ¿Ah? Hay que explicarlo así, el mesociclo competitivo, porque, por ejemplo, interactúan 3 microciclos como dijimos anteriormente. Uno de introducción a la competición, la propia competencia misma, que está determinada por la ciclización de la competencia. No es lo mismo la natación, que compite cada X cantidad de tiempo, con respecto a lo que es el deporte colectivo, que por lo general compite fin de semana a fin de semana, o en el caso puntual de nuestro básquetbol, que hasta tiene 3 competencias semanales, ¿no? Por ejemplo, fin de semana, uno puede ser miércoles o jueves y otra vez el fin de semana. Obviamente que ese mesociclo de competición está determinado, ¿sí?, por las particularidades del calendario de competiciones. Dicho esta primera introducción con respecto a los mesociclos, o sea, estructuras mensuales, diremos que cada uno de esos mesociclos va a estar compuesto de 4 microciclos. Cada uno de estos microciclos también se va a clasificar de diferente manera. Reiteramos: mesociclo, estructura mensual de entrenamiento. Microciclo, estructura típica de 7 días, aunque se pueden observar estructuras menores de 3 días o estructuras máximas de hasta de 10 días. Dentro de la clasificación de los microciclos encontramos microciclos graduales, microciclo de choque, microciclo precompetitivo, microciclo competitivo y microciclo de recuperación, cada uno con características diferentes. Los microciclos graduales se caracterizan por un bajo nivel de movilización, preparan al organismo para una fase de entrenamiento intenso que va a venir en posterior. Tienen un bajo nivel de incitación, o sea que mueven muy poco, lo que tiene que ver con el concepto de homeostasis que manejamos. Cada uno de estos microciclos obviamente tienen un heterocronismo o tiempo de recuperación menor. Tienen bajo nivel de incitación con respecto al volumen y a la intensidad. Constituyen la etapa inicial de los mesociclos.
¿no? El microciclo de choque tiene como característica un gran volumen de entrenamiento y un nivel elevado de movilización. O sea que realmente movilizan el estado de homeostasis. El microciclo de choque tiene como particularidad que después de él necesitamos, ¿sí?, por lo menos implementar un microciclo de recuperación. Se utilizan tanto en el periodo competitivo como en el preparatorio, ¿tá? Y podríamos decir que dentro del preparatorio, tanto en el general como en el específico. Todo va a depender de la experiencia del atleta que nosotros vamos a entrenar, ¿no? Porque, por ejemplo, destacamos que no es una característica del entrenamiento de base, de los primeros años de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tienen un alto volumen y una alta intensidad. Y recuerden que dentro de la progresividad de la carga, dentro de lo que nosotros hablamos de las perillas, de la implementación de la carga, no todos los deportistas pueden aumentar al mismo tiempo el volumen y la intensidad. Por eso los microciclos de choque no están recomendados en los primeros años de entrenamiento. ¿Para qué se utilizan también? Se utilizan muchas veces para salir de pedido de estancamiento, en los de tiempo y marca, o donde vemos que el deportista no mejora, ¿no? Entonces, se utilizan los microciclos de choque. ¿Por qué? Porque movilizan esa homeostasis, posteriormente un microciclo de recuperación, y obviamente eso hace que el deportista adapte nuevamente. Una cosa más. Aquí, dentro de los microciclos de choque, se trabajan prioritariamente ejercicios. Ahora vamos al tipo de ejercicios dentro de este microciclo de choque. Empiezan a trabajarse desde el punto de vista de los ejercicios, muchos ejercicios específicos, ¿sí?, y muchos ejercicios auxiliares. Los ejercicios generales acá, ¿sí?, tienen carácter solamente de aplicación en alguna sesión de recuperación. ¿Ah? Los microciclos precompetitivos se caracterizan por preparar al atleta para las condiciones de la competición, pero ¿sí?, es previo a la competencia. Su contenido es muy variado dependiendo del estado de condición en que se encuentre el atleta. Estos microciclos pueden centrarse en la producción del régimen de futuras competiciones o la solución de problemas especiales. Yo puedo poner un microciclo precompetitivo con 3 cargas, por ejemplo, simulando lo que va a pasar en el próximo calendario competitivo, ¿sí?, o yendo a una competencia secundaria donde no me interese tanto el tiempo y marca o el resultado deportivo en los deportes colectivos. Tienen un volumen de incitación muy alto, ¿sí? Se reproduce la carga competitiva. Se entrena el famoso ritmo competitivo alternado con sesiones de reposo activo o de recuperación. O sea, nuevamente, ¿qué tipos de ejercicios encontramos acá? Encontramos un alto nivel de ejercicios específicos, algún tipo de ejercicio auxiliar, ¿sí?, que esté dirigido a corregir algún tipo de error o entrenar alguna parte de la competencia específica donde encontramos algún punto débil dentro de lo que podemos ya encontrar como método, por ejemplo, de controlar la forma deportiva, que lo vimos en el tema anterior, ¿sí? Yo puedo poner algún test para ver cómo está esa forma deportiva. Y obviamente poder corregirla antes del periodo competitivo. El microciclo de competición propiamente dicho se caracteriza por la organización conforme al programa de competiciones, y eso es totalmente individual en cada uno de los deportes. ¿Ah? Pero como característica general tiene bajo volumen, tiene la más alta intensidad. ¿Por qué? Porque aparte de la intensidad propiamente dicha, porque obviamente trabaja a ritmo competitivo, a máxima intensidad, se le agrega la componente psicológica de tener la presión de manejar el resultado deportivo o la obtención de ese momento de lograr su
su máximo registro en tiempo y marca en los deportes colectivos. En los deportes, perdón, individuales. En los deportes colectivos tienen o acarrea el tema del resultado con respecto a la tabla de posiciones, se clasificar a un torneo internacional o, en todo caso, entrar a una liguilla o contrapuesto, manejar todo el tema del descenso. Se alternan sesiones específicas y de recuperación. Las sesiones de fuerza son básicamente de fuerza rápida o de fuerza veloz, como despertadores neuromusculares. Se trabaja sobre el sistema anaeróbico galáctico, sobre todo, para no generar, en las sesiones de entrenamiento, mucha concentración de ácido láctico. Se trabaja sobre la fibra de contracción rápida, sobre no saturar el sistema nervioso central con lactacidemias muy elevadas. Se trabaja mucho sobre el rango de percepción del esfuerzo. No podemos entregar un deportista no totalmente recuperado para el día de la competencia. En los deportes de tiempo y marca se entrena subdistancia, pero al ritmo competitivo se trabaja con mucha pausa. En el ejemplo de la natación, se entrenan partes de la competencia. Por ejemplo, partidas y vueltas. Lo mismo que en el atletismo. Se entrena, por ejemplo, la partida, la salida de los tacos y la aceleración entre los primeros 20 y 40 metros. Eso en series y repeticiones. Y una componente importante acá, con respecto a la densidad de trabajo, se trabaja con muy buenas pausas. Como dijimos anteriormente, luego de los microciclos de competición, están los microciclos de recuperación. Surgen después de una serie de microciclos de choque o luego del periodo competitivo. Son los dos momentos donde nosotros vamos a incluir el microciclo de recuperación. Después de un microciclo de choque y siempre después de un periodo competitivo. Por eso se aplica en el final del periodo competitivo, para descargar desde el punto de vista del volumen, la intensidad y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista de la relación volumen e intensidad, tienen un volumen y una intensidad baja, o sea que bajan las dos componentes. Se aplica luego un microciclo de choque también. Se ven muchas sesiones de recuperación que garantizan una buena supercompensación. Incluso sesiones donde se entrena otro deporte en cuestión, sobre todo al final del periodo competitivo. Recuerden acá lo que era la fase de pérdida momentánea de la forma deportiva. El organismo necesita, cada tanto, una pérdida momentánea de la forma deportiva que coincide con el periodo transitorio. Desde el punto de vista de la relación trabajo-pausa, se trabaja con pausas aumentadas, o sea, el trabajo tiene que ser sí o sí menos denso. Desde el punto de vista de los ejercicios, acá predominan los ejercicios generales y auxiliares. Los generales, por ejemplo, como decía por ahí, hasta podés practicar otro deporte para mantener cierto grado de activación, por ejemplo, aeróbica. También los generales para trabajar la flexibilidad y la movilidad articular. Del punto de vista de los ejercicios auxiliares que también se trabajan, ¿sí? Son para sostener algún volumen de trabajo de fuerza, por ejemplo, mantener el componente del core bien estimulado, pero no con ejercicios específicos. Muy bien. La estructura de los microciclos, obviamente, nosotros la vamos a colocar en la dinámica de los mesociclos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender acá es algo que ya vimos con respecto a las dinámicas de la carga. Si es un deportista de base, ¿sí? Vamos a alternar uno de carga y uno de recuperación. El de carga tendrá distintas características. ¿Está? En el deporte de alto rendimiento se pueden hasta hacer la dinámica 3-1, como ya hemos hablado en clase, ¿sí? En el caso que en esa dinámica 3-1 el último microciclo haya sido muy importante, el microciclo de choque, capaz que le damos
en vez de la dinámica 3-1, capaz que usamos, como también dijimos en clase, la dinámica 3 microciclos de carga ascendente, finalizando con el de choque, y como muchas veces, ¿sí?, no solamente recuperamos en una semana, podemos hasta darle 2 de recuperación, dependiendo cuánto haya sido de movilizador ese último microciclo de choque. ¿Se entiende ahí? Muy bien. Básicamente es la estructura de cada uno de los microciclos. A este video que yo les mandé, que les voy a mandar, recomiendo la lectura del material auxiliar con respecto a la característica de cada uno de estos microciclos. Tal vez en un video simplemente es como que la introducción al tema, cuando ustedes lo puedan leer y tal vez hacer un resumen, le quede más claro. A partir de este video, obviamente, como ya lo dijimos en clase, quedamos a las órdenes por cualquier consulta. ¿Sí? Espero que hayan quedado claros los ejemplos y obviamente seguimos en contacto.